Leamos y aprendamos juntos. Soy Marilena García y nuevamente acá con ustedes para una actividad más, para un aprendizaje más, para conocer o recordar o enterarnos de ciertos aspectos de la vida que siempre nos van a servir. Recordemos que cada día aprendemos algo y todo lo que aprendamos es crecimiento para nosotros. Nada es en vano, todo es crecimiento. Y vamos a continuar con el tema que traemos, el ciclo del conocimiento de las religiones del mundo más importantes, pero más importantes por el número de creyentes que tiene. Y vimos que sacamos 5 religiones que eran las más importantes. Hoy vamos a hablar de el budismo. El budismo es una religión, pero a la vez es una filosofía de origen indio. No es teísta, o sea que no propone la existencia de algún dios. Es una de las religiones más grandes junto con el catolicismo, el hinduismo, el islam. Los budistas siguen las enseñanzas del Buda, originalmente conocido como Siddhartha Gautama, quien enseña el camino hacia la liberación del sufrimiento y el ciclo de nacimiento y muerte. Sin embargo, Buda es un título espiritual que significa el que ha despertado o el iluminado. Siddhartha enseñaba una vía intermedia entre el hedonismo, que quiere decir la creencia que dicta que el placer o que la falta de dolor es el principio más importante para determinar la moralidad de cualquier acción. Por ejemplo, visitar lugares bellos, frecuentar gente agradable, buscar siempre el placer del cuerpo. Entonces, enseñaba esa vía intermedia entre el egoísmo y el ascetismo, que es el estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Y muchos de estos conocimientos del Buda pues vienen de relatos y leyendas que año tras año se van sumando a todas estas creencias. El objetivo de la filosofía budista es una forma de libertad espiritual llamado el nirvana, que es la liberación definitiva del sufrimiento, de la existencia o de los diferentes estados en los que todos los seres humanos estamos sujetos. Es decir, a través del nirvana se logra una liberación absoluta debido a que se analiza o se aterriza o se es consciente de todo el ciclo de la vida que finalmente termina con la muerte. Esta filosofía es bien atractiva y me ha parecido supremamente interesante todo lo que ellos pueden enseñar, y yo creo que si a lo largo de nuestro caminar retomamos algunos aspectos de las diferentes religiones, pues podemos complementar nuestro ser, nuestra existencia, y vamos a mirar esos principios fundamentales del budismo, cómo se relacionan y cómo tal vez nosotros de alguna manera estamos también interrelacionados con ellos. El principio fundamental del budismo se basa en las 4 nobles verdades. Y vamos a conocer cuáles son. Que es la iluminación del Buda y que son la base de sus enseñanzas. Tenemos la noble verdad número 1. El sufrimiento existe. La vida siempre involucra sufrimiento en forma obvias y sutiles. Inclusive cuando las cosas parecen marchar bien, siempre sentimos un trasfondo interno de incertidumbre, de ansiedad.
Siempre en la vida de nosotros el sufrimiento está presente. A pesar de que todo cambia, nada nos satisface, porque la existencia humana es insatisfactoria. Entendiendo esto, se puede pasar a la noble verdad número 2, la causa del sufrimiento, que es el deseo y la ignorancia. Es la parte fundamental para que nosotros estemos en un proceso de sufrimiento. Y ocurre porque todas las almas están atrapadas en una rueda eterna de reencarnaciones y de situaciones. Tras la muerte física, las almas ascienden hacia formas más elevadas de la existencia o descienden hacia formas más crudas y básicas, dependiendo del comportamiento moral y espiritual que hayamos tenido en la vida. Y esas causas son básicamente la ignorancia de saber cómo somos, por qué actuamos así, qué es lo que nos ata a ese sufrimiento, el apego. Nos apegamos a muchos aspectos materiales en la vida y eso nos hace sufrir cuando los perdemos. Deseamos también a veces cosas imposibles, como por ejemplo decir que yo deseo viajar a la luna. Lo han hecho, pero yo sé que yo no lo voy a poder hacer. Entonces no puede eso formar parte del sufrimiento en mi vida. Lo mismo que la avidez, el odio, la ofuscación. Estas causas de sufrimiento, cuando aterrizo, cuando las reconozco y cuando sé que hacen parte de mí, puedo pasar a la noble verdad número 3, porque el sufrimiento cesa, el sufrimiento tiene un fin. Y esos momentos oscuros que tenemos en la vida, pues son temporales. Así que son como nubes que pasan y oscurecen el sol de esa naturaleza iluminada que todos tenemos. Entonces el sufrimiento puede terminar también porque nuestros momentos oscuros pueden ser purificados y la mente puede despertar y estar disponible para nosotros. Y terminamos con el sufrimiento cuando hay una liberación de engaños, pero son de esos engaños que yo mismo he creado, que tengo en mi interior. Y hay dos partes o dos formas de finalizar. ¿Es un final temporal o un final verdadero? Pero lo importante es que sea no temporal, porque volvemos a caer en el sufrimiento y no habremos avanzado. Es un final verdadero que es el nirvana, que como ya dijimos, ese nirvana es lo que nos va a llevar a sentir que tenemos una vida plena, libre de sufrimiento, que hay una existencia de estados de reencarnación donde nos vamos a sentir mejor. Y debemos, por lo tanto, superar la ignorancia. Una vez entendida esta noble verdad 3, llegamos a la noble verdad 4, que es cuando ya cesa completamente el sufrimiento. Porque hay un camino real que al practicar la meditación y desarrollar esa sabiduría, podemos emprender un trayecto hacia la iluminación y hacia la liberación del sufrimiento, que es a lo que nos invita el Buda. Y podemos tener un despertar a un mejor vivir, porque trabajaremos bajo la ética, la concentración y la sabiduría. Estos principios fundamentales del budismo son los que ellos practican. Y por eso se considera no solo una religión, sino también una filosofía de vida. Pero fíjense que estas nobles verdades, pues también las podemos aplicar a nuestra vida diaria, así no seamos budistas. Porque es bien interesante
y bien sabia esta filosofía. Y bueno, ya cada uno de nosotros podrá mirar qué de esto nos compete, qué podemos tomar, cómo podemos mejorar y si vale la pena hacerlo y si vale la pena no solo con esto que les estoy diciendo, sino profundizar un poquito más. Hoy en día mucha gente hace meditación y la meditación nos libera de muchas emociones, de muchos sentimientos, nos lleva a una paz y a una calma total. Y bueno, vamos a conocer los libros sagrados del budismo. Observen cómo está este monje leyendo, parecen unas tirillas de papel, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces el Canon Pali, o también conocido como Tipitaka. Es el libro sagrado del budismo. Sin embargo, a causa de la invasión musulmana del norte de la India en los siglos XI y XII, se perdieron las colecciones canónicas de este libro y se expresa en el idioma palí, por eso se llama el canon palí, porque era el idioma que tenía Buda. Las escrituras sagradas del budismo contienen las principales pautas, enseñanzas y sermones del Buda. Y adicionalmente, allí se encuentran las normas de toda la comunidad budista, junto con sus principales creencias y estudios sobre la mente humana, ya que son escrituras conocidas y famosas dentro de los budistas. El canon palí se divide en 3 cestos. Y miren, ellos lo llaman cestos porque en esta estructura tan especial está dividida como en varias cajitas, que son las que llaman cestos. Por eso les decía que observaran cómo estaba leyendo. Estos son los libros, digamos que los tradicionales, porque estos ya están transcritos en libros o textos de pasta dura, de un fácil manejo. Y obviamente los vamos a encontrar en varios idiomas. Así que este gran libro, el Canon Palí o Tipitaka, está dividido, como les decía, en 3 cestos. El primero es el Pitaka, o sea, el cesto de la disciplina o el libro de la disciplina. Aquí ya lo vemos en una forma de texto más fácil tal vez para nosotros. En la Pitaka, vamos a encontrar las normas que deben seguir los monjes y monjas budistas. Está relacionado con todas las costumbres y todas las normas para una convivencia armónica. Fíjense cómo se va relacionando todo con estos importantes principios básicos que veíamos del budismo. El segundo cesto es el Sutta Pitaka y es la colección de discursos o sermones atribuidos generalmente al mismo Buda y que a veces fueron también escritas por sus inmediatos discípulos. Contiene el corazón de las enseñanzas del Buda. También interesante este libro, el Sutta Pitaka. Y por último tenemos el Abhidhamma Pitaka. Es la colección de textos en los cuales se abordan los principios doctrinales de las otras 2 cestas. Estos principios están aquí reorganizados y estructurados a través de un sistema que investiga la naturaleza de la mente y de la materia. Estos libros sagrados del budismo nos permitirían conocer más a fondo esa filosofía, porque no podemos decir que si practicamos algo como la meditación o como algunas de sus características, pues estamos
convirtiéndonos al budismo, porque recordemos que el budismo no es una religión como tal, es también una filosofía de vida. Y qué bueno tener o poder acercarnos a filosofías que nos proporcionen paz, tranquilidad, armonía. Y la filosofía del Buda nos lleva a eso, pero pensando siempre en los demás, en que esa filosofía de armonía, de tranquilidad, de convivencia, de un bienestar esté alrededor de los demás. Vamos a conocer algunos símbolos del budismo, no todos, algunos. Tenemos la sombrilla preciosa. Simboliza la comunidad budista y nos enseña que aquellos que deseen avanzar por el camino budista hacia la iluminación deben entrar en el budismo porque fuera de él no es posible avanzar por el camino. Esto quiere decir conocer más a fondo esta filosofía. Por lo tanto, no debemos vacilar ni tener dudas, sino tener una confianza total y entender que enfocados en esta filosofía podemos avanzar y podemos empezar a recorrer el camino hacia la iluminación. Los peces preciosos simbolizan la paz y la armonía. Los dos peces jugando nos recuerdan que los animales disfrutan de paz y armonía y nosotros también debemos hacerlo. Y debemos proteger a los animales y debemos cuidarlos y jugar con ellos y protegerles su vida. Porque también en ellos o a través de ellos debemos tener esa armonía. La vasija preciosa simboliza la riqueza y nos enseña que los practicantes budistas disfrutan siempre no de una riqueza material, sino de una riqueza interna de la fe, una disciplina moral, un estudio del Dharma para beneficiar a los demás. Nos enseña el sentido del honor y de la consideración por los demás, de la sabiduría. Es una vasija que contiene unos dones especiales que nos deben llenar de ese amor y de esa consideración por los demás. La flor preciosa es la flor de loto, simboliza pureza y debemos esforzarnos porque nuestra vida sea pura, porque podamos cultivar un buen corazón, porque dejemos de ser seres impuros e ignorantes y podamos esforzarnos para convertirnos en unos seres puros practicando el modo de vida que Buda nos ofrece. La caracola preciosa simboliza la joya del Dharma y nos enseña que debemos alcanzar la realización de las etapas del camino de la iluminación y que estas etapas nos van a proteger de los sufrimientos y de los problemas. El nudo precioso es el nudo de la eternidad. Simboliza una cualidad extraordinaria de las realizaciones de Buda, o sea, esa sabiduría omnisciente, o sea, saberlo todo. La bandera de la victoria simboliza su cualidad extraordinaria del abandono, el abandono de perturbaciones mentales y de apariencias erróneas. Es ser victorioso con esta filosofía. La rueda preciosa muestra que si logramos estas dos cualidades extraordinarias del Buda, podemos guiar a los seres sintientes a la liberación permanente del sufrimiento, es decir, impartiendo enseñanzas. Esa debe ser la meta.
Y como pudimos observar, estos símbolos van casi que uno unido del otro. Podemos hacer un recuento y pensar que si nos devolvemos y vemos que primero la sombrilla nos invita a estar bajo su protección, que debemos estar jugando, estar en armonía, disfrutar, pero que lo material no nos lleva a nada. Tenemos que atesorar esa riqueza interna de la fe, de la disciplina, ser puros como la flor de loto. Pero fíjense que si ya vamos avanzando, podemos llegar a esa caracola preciosa que nos enseña cómo alcanzar la realización de las metas y llegar a un nudo precioso que no tiene fines, sin fin, porque es esa sabiduría total para poder mostrar en alto la bandera de la victoria y llegar a esa rueda preciosa donde todos estamos y donde nos liberamos de todo sentimiento de frustración y de sufrimiento. Entonces, fíjense que esta filosofía va muy unida desde sus principios, sus símbolos y su estilo de vida. Interesante, ¿verdad? Me parece algo bastante importante como para retomarlo, para detenernos tal vez más adelante en este tema. Pero por ahora vamos a continuar y les voy a mostrar algunos de los lugares sagrados del budismo, porque hay muchos, pero les traje como los más importantes y los que tienen más relación con el camino del Buda. Y son llamados, estos lugares, son llamados pagodas, que quiere decir edificio destinado al culto de una comunidad religiosa oriental, especialmente de los Budas, las pagodas. Entonces vamos a ver. Tenemos el templo de Yangon, ubicado en Lumpini, que se cree es el lugar de nacimiento de Buda. Lumpini es una región, es el nombre de una región de la India. Y es uno de los lugares más especiales del budismo. Es uno de los centros de peregrinación porque, como les dije, se cree que es allí donde Buda nació. Este es uno de los lugares más sagrados para el budismo. El templo de Yangon está considerado especial porque contiene reliquias de los 3 Budas anteriores a Gautama. Está cubierto con placas de oro sólido que fueron donadas por monarcas y habitantes de Yangon durante muchas décadas y tiene más de 8,000 piedras preciosas entre diamantes, rubíes y zafiros, lo que le otorga una belleza especial, un brillo particular, un destello de luces a cualquier hora. Este es hermosísimo y en cada uno de estas entradas, ¿sí ven? Tiene un Buda en una posición diferente. Es hermosísimo, ¿no? Otro de los templos que se encuentra en Bodh Gaya es el templo Mahabodhi. Aquí se cree que Buda alcanzó la iluminación. Es un conjunto monumental porque, además de estar relacionado con la vida de Buda, nos invita a verlo como el templo antiguo y muy complejo que fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ya que es uno de los templos construidos en ladrillo más antiguos de la India. Y tiene una particularidad. Tiene este ídolo pintado en oro del Buda
sentado, que quiere decir el Bhumisparsa Mudra o postura de tocar la tierra. Y es un sitio imperdible para los visitantes. Es un sitio de mucha oración, de mucho recogimiento. Y en todos los sitios sagrados, pues vamos a encontrar, obviamente, Buda en diferentes posiciones. El templo Sarnath en Varanasi. Aquí fue donde el Buda dio su primer sermón. Es un centro de peregrinación también y es uno más que habría que visitar si hiciéramos una lista de lugares preferidos. Allí acuden miles de personas al año. En este lugar podemos encontrar edificaciones que datan de diferente época. Y es muy fácil allí conectar con esa energía especial a la que nos invita el budismo. Se destaca esta construcción que se llama stupa y quiere decir construcción budista, generalmente circular, que sirve para custodiar reliquias o como monumento funerario. Esta está construida en ladrillo y tiene una forma cilíndrica. Su altura es algo más de 43 metros. Pero miren el lugar tan hermoso, el lugar tan impecable. Y tenemos el cuarto o uno de los más importantes, pero como vimos estos que les he muestro son los que nos llevan como por la vida de Buda. Este cuarto que está en Kusisnagar es el lugar de fallecimiento de Buda. Es muy sagrado este templo para los budistas. Este templo contiene un ídolo del Buda recostado sobre su lado derecho de 6 metros de largo. Se cree que fue aquí donde Buda alcanzó el estado supremo de salvación. Y fue también donde fue incinerado o cremado. Y los visitantes van allí a orar y a orarle a este Buda. Y bueno, vamos a ver unas curiosidades de los monjes budistas para cuando veamos alguno, entendamos por qué su actuar, porque vamos a conocer un poquito de la filosofía de ellos. Entonces, tenemos las túnicas, muy importante. Las túnicas de los monjes budistas en países como Tailandia se encontrarán muchos monjes budistas en la calle y son inconfundibles por su túnica color naranja. Pero no todas son iguales. Hay hasta 8 tonalidades de este color. Jamás llevarán una túnica negra ni una roja. Y es que las túnicas de distintos tipos y colores, según la tradición de cada país, son el hábito fundamental de los monjes. Así que el color amarillo y naranja, por ejemplo, suelen ser usados por los monjes que viven en los monasterios de ciudades, aldeas o pueblos, y los tonos más oscuros suelen ser utilizadas para los monjes que habitan los bosques. ¿Por qué cabezas rapadas? La costumbre de rasurarse la cabeza tiene un significado claro, ya que con ello se renuncia a lo material de esta vida, un elemento también de ritual de muerte y renacimiento que borra pecados anteriores. Está prohibido tocar a las mujeres. Una de las principales costumbres a considerar por los monjes budistas es que nunca podemos, como mujeres, colocarnos al lado de uno de ellos, ni siquiera al lado de sus pertenencias. Los votos de castidad y celibato son tan extremos que tienen prohibido tocar
o ser tocados por una mujer. De hecho, si alguna mujer quiere dar una ofrenda o una limosna, debe depositarla en este cuenco o vasija que tienen destinada para ello. En caso contrario, se le puede entregar a un hombre para que ese hombre le haga entrega a ellos de esa donación. En los templos budistas vamos a encontrar muchos monjes también, pero hay que tener en cuenta sus costumbres, ya que los monjes siempre estarán por encima de nosotros. Y lo adecuado al entrar a un templo es inclinar la cabeza hacia Buda, en el supuesto en que estemos sentados en este lugar de culto e ingresen unos monjes, debemos inmediatamente colocarnos de pie en acción de respeto. Y la mayoría de los templos, por no decir que todos, tienen unas cajitas de metal donde se pueden depositar las ofrendas. Los pies. Miren este significado tan importante. En el budismo se consideran los pies como la parte más impura del cuerpo. Así que hay que ser educado y respetuoso con este sentir de ellos. Los pies se deben dejar en el suelo, nunca apoyarlos en la silla o balancearlos en el aire. No se deben cruzar las piernas ni apuntar con ellos a ninguna persona. A la entrada de la casa y del templo hay que descalzarse. Este gesto indica respeto y buena educación. Y hay una forma de saludarlos a ellos y es con una pequeña reverencia, situando las manos cerca de la frente de nosotros, lo cual indica respeto hacia el monje. Las limosnas y las ofrendas, que es una tradición, ya que mientras están en la vida como monjes tienen prohibida una serie de prácticas. No pueden tomar bebidas alcohólicas, ni fumar, ni trabajar, ni poseer dinero. Solo tienen la túnica y una vasija para tomar alimentos. Así que en algunos países como Camboya, Tailandia, por las mañanas salen del templo a recibir ofrendas en forma de alimento. Y las personas que quieren hacer estas donaciones de comida los esperan afuera de rodillas o sentados. Y cuando pasan los monjes les entregan sobre todo arroz y verduras que va a servir para compartir en su comunidad, en el monasterio. Y también ellos salen a los mercados. Entonces, el viajero, el turista, normalmente va a los mercados para ver el paso de los monjes y apoyarlos. Y tenemos el amuleto Buda, que todos hemos oído hablar de él, que su gran vientre es un símbolo de felicidad, de suerte, de generosidad. En Buda se encuentra un protector, porque el Buda significa estar despierto, estar ilustrado, proteger, tener generosidad, disciplina, renuncio y tener sabiduría y energía. También en particular, el Abhaya Mudra es un gesto de la mano colocada hacia arriba que indica tranquilidad, seguridad, ausencia de miedo y trae protección y bendición divina. Y encontramos por último la técnica del Feng Shui. Busca el equilibrio de la energía vital de la persona a través de la distribución, la decoración y la orientación de los espacios en los que se desarrollan las actividades cotidianas, como el hogar o el lugar de trabajo. Y para esta filosofía hay 5 elementos importantes: la madera, la tierra, el metal, el fuego y el agua. Esto lo vemos en muchos sitios. Así que
con esto damos por terminado este breve conocimiento de esta religión, pero recordemos, más que una religión, una filosofía. Y bueno, el tiempo se agota y el conocimiento es mucho. Quedan muchas interrogaciones y queda una tarea, investigar por nuestra cuenta. Así que hasta la próxima. Bendiciones para todos y siempre mi cariño y mi gratitud por su presencia.